están? ¿Qué dicen? Bueno, hoy vamos a trabajar con un texto, con un libro que tenemos en esta primera unidad, un libro de un autor al cual recurrimos mucho porque nos resulta más que valioso su aporte, un autor pedagogo francés contemporáneo de continuas visitas a nuestro país y particularmente con este texto hacia finales del siglo XX, creo que edita este libro en el año 1998, ha sido un autor muy consultado y muy trabajado en los distintos institutos de formación y universidades de la Argentina, de Latinoamérica y de Europa en general. Y este texto con el que vamos a trabajar hoy, vamos a tratar de reflexionar juntos, se llama Frankenstein Educador, y ya desde ya que el título resulta bien sugerente y nos permite hacer, cosa que yo siempre invito, a hacer una serie de hipótesis alrededor de esto que trata de revelar el título en sí. Y bueno, comenzando con este libro, hay una primera parte que lleva por título Frankenstein o el mito de la educación como fabricación, ¿no? Pensar la educación como fabricación. Y en esta primera parte él hace una serie de caracterizaciones para explicar un poco y para discutir un poco acerca de la condición humana, ¿no? Esta pregunta tan enorme que nos hemos hecho tantas veces a lo largo de los siglos, que es ¿qué es el hombre?, ¿no es cierto? En ese sentido, hay toda una tradición que viene del siglo XVII con Hobbes como referente principalísimo, en el que Hobbes trata de establecer una especie de análisis de un supuesto o hipotético hombre en estado de naturaleza, un hombre, ¿cómo es el hombre en estado de naturaleza? El hombre individual, ¿no es cierto? Y le coloca una serie de características bastante negativas, en el sentido de que lo que va a decir Hobbes es que el hombre básicamente, radicalmente en estado de naturaleza, es un ser malo, maligno, que si nosotros vivimos en estado de naturaleza, esta maldad radical va a hacer que nos matemos unos contra otros. El estado de naturaleza constituye es un todos contra todos, lo va a decir el hombre lobo del hombre, y de ahí es que él va a proponer entrar, ingresar a través de un contrato social en un estado de civilidad que permita ahuyentar los grandes temores del ser humano, que son básicamente la muerte y la inseguridad, el ser asesinado por otro. Por lo contrario, muy por el contrario, Méliès nos va a decir que es imposible pensar el hombre en tanto ser en estado de naturaleza o ser individual, que tal cosa no existe, porque el hombre, en tanto hombre, es un ser social. No hay un hombre en estado de naturaleza. Un ser individual que luego deviene cultural, no existe tal cosa. El ser social es constitutivo de la condición del hombre y no es un añadido que ha de incorporar luego a la manera hobbesiana. Desde el origen, si es que hay un origen, hay un otro, una otra que nos da un nombre, que nos aloja y nos recibe en el mundo. Y eso es indispensable, imposible sobrevivir sin esa ayuda en términos de la condición humana. Nosotros nacemos en un mundo que nos preexiste, en un mundo repleto de significados, de costumbres, de saberes, de conocimientos, de lenguaje, gestos, y nos lo iremos apropiando en esta vida social, en este contacto con los demás. Primero en un ámbito más del orden de la intimidad, de lo familiar, del ámbito más cercano, y luego se irá ampliando al entorno más general. Pero está claro, para Méliès, que no hay un ser humano en estado natural, sino que la subjetividad humana está ineluctablemente unida a la cultura que lo precede y lo va a continuar. O sea, nosotros nacemos en un mundo que ya
viene funcionando y nos vamos a ir de él y seguirá funcionando sin nosotros. Esto tiene que ver con la idea de pensar que somos parte de una comunidad, de un colectivo humano, el que llamamos humanidad, que va estableciendo un proceso continuo y nosotros vamos a participar e irnos de ese proceso. Nuestra potencialidad, dice Mériès, de aprendizaje, es lo que nos da a la vez una gran disponibilidad, una gran potencia para desarrollarnos, para aprender, y a la vez una dependencia extrema, porque dependemos de otros y otras, y otros dependen de nosotros y nosotras. El niño, la niña, dice Mériès, necesita ser acogido, requiere que haya adultos que le ayuden a estabilizar progresivamente sus capacidades, que le ayudarán a vivir en el mundo, a adaptarse a las dificultades en que se encuentre y a construir progresivamente sus propios saberes. Es ese entorno, dirá más adelante, el que en gran medida lo va a constituir, lo va a construir. Y por supuesto que desde esta hechura colectiva, que implica el orden de lo humano, Mériès utiliza en principio, y de allí viene el título, este mito de Frankenstein, ¿no? para reflexionar con agudeza lo que representa el acto educativo. Por un lado, la historia de Frankenstein, no sé si ustedes saben, fue escrita por Mary Shelley, una chica en el año 1818, una cosa ya poco habitual, y una chica que tenía en esa época 19 años. Y piensa en la Inglaterra de principios del siglo XIX, la historia de Frankenstein, podemos rastrear que detrás de ella hay una representación de un temor a una ciencia que va avanzando de manera exponencial y que se está estableciendo con cierta soberbia, a la manera de la historia de Prometeo griego, y se va erigiendo en la nueva diosa y termina corriéndose el peligro de que termine generando un sinfín de calamidades, ¿no? Esta cosa de la ciencia pensada como una maquinaria, como un Frankenstein, como un monstruo que lo creamos y después perdemos el control sobre él, ¿no es cierto? Este temor a generar algo que termine yéndonos de las manos, como decía antes, no es nuevo, puede verse en los relatos bíblicos de Adán y Eva, en la misma historia de la Torre de Babel, ¿no? Como hay algo del orden de un conocimiento, un saber, una pretenciosidad del hombre de adquirir una serie de saberes y de tecnologías que pueden derivar en el caso de lo bíblico, una ofrenda a Dios, querer ser algo así como dioses y todo los males que eso puede conllevar. Ahí en Frankenstein está esta suerte de temor subyaciendo a la narración. Y por otro lado, quizás esto es lo más importante para el tema que nos convoca hoy, tiene que ver con una advertencia pedagógica para quien pretende, pensándolo en términos de la educación, ¿no? Para quien pretenda fabricar a un hombre. Hacer de algo alguien y hacer de algo de alguien. ¿Qué sucede con ese alguien que fabricamos y que no deja de ser otro? Esto es el gran planteo que tanto se está discutiendo ahora, que tiene que ver con la otredad. Esa otredad o ese otro u otra que por otro lado indudablemente se va a resistir, no se va a someter como una especie de copia de quien lo quiere fabricar. Y allí donde Mériès hace una pregunta clave en términos de pedagogía. ¿Se puede ser educador sin ser Frankenstein? Aquí aparece un interrogante. Es lo mismo, ¿no? Fabricar un objeto material, fabricar un barco, por ejemplo, que un ser humano. Mériès trae una frase de una filósofa política alemana
de mediados del siglo XX, Hannah Arendt, quien dice, muy preocupada por el tema muy ocupada, y ha tratado mucho el tema del nacimiento, de la natalidad, de esta idea del nacimiento y la muerte como parte del proceso social. Y dice Arendt textualmente, el nacimiento y la muerte presuponen un mundo en el que no hay un movimiento constante, cuya durabilidad, por el contrario, cuya relativa permanencia posibilita aparecer y desaparecer en él. Un mundo que existía antes de la llegada del individuo y que le sobrevivirá. Sin un mundo al que los hombres vienen al nacer y que abandonan al morir, no habría más que el eterno retorno, semejante a la perpetuidad de las otras especies, ¿no? Esta idea de pertenecer a una historia, de ser parte de una historia, de un proceso que va en movimiento, pero que a la vez se sostiene, tiene cierta durabilidad, cierta permanencia, es lo que hace este movimiento de la vida humana, ¿no es cierto? Lo que cabe preguntarse, sobre todo en estos tiempos, es en esta actualidad tan vertiginosa, de tan grandes y acelerados cambios, en los cuales pareciera que el pasado va perdiendo importancia, en la medida en que asistimos a un mundo cada vez más anclado en el presente, se produce un problema con este tema de la educación, de la transmisión intergeneracional, ¿no? Porque antes era claro que la referencia era el pasado, el saber de la generación adulta, pero ahora pareciera que eso está un poco resquebrajado, un poco discutido, por un presente que está en constante cambio y que esa durabilidad, esa permanencia de la cual nos hablaba Arendt, parece resquebrajarse. Melero dice, al hablar de este desfase generacional y este abismo que cada vez se abre más y que pareciera tornar cada vez más difícil toda comunicación, como es como la sensación que podríamos decir es como si las distintas generaciones habitáramos diferentes mundos apenas comunicados por tenues hilos filiales. Lo cierto es que el pensamiento occidental y moderno ha siempre tendido a plantear el pensamiento en términos de polos dicotómicos, y en esta oposición ha impuesto jerarquías, subordinaciones, normalidades y anormalidades. El desafío que se plantea y que plantean muchos pensadores hoy es dejar de analizar desde identidades estancadas y excluyentes para pasar a pensar en líneas de fuerza, en tensiones, en pares que están en constante tensión e interacción. Es decir, allí donde antes se veían identidades cerradas, monolíticas, la idea es pensarlo en términos de diferencias y de inestabilidades. Allí donde se veía la permanencia y la quietud, pensar en términos de movimiento. Otra historia y otro relato que es utilizado a los efectos de seguir pensando la trama pedagógica es el de Pigmalión. Pigmalión es otro ejemplo de la literatura que nos sirve como, de alguna manera, caja de herramientas para reflexionar sobre el campo pedagógico. Esta idea de que es una vieja historia griega que se fue replicando en distintas renovaciones de relatos a lo largo de la historia, habla de un escultor bastante recluido, un misántropo que decide hacer una estatua y con la cual se apasiona y de la cual se enamora a la cual, según el relato griego, una diosa, al verlo, Venus, al ver el enamoramiento que tiene Pigmalión, decide darle vida a esa estatua, ¿no? ¿Y qué pasa con esto en cómo pensarlo en clave pedagógica? Bueno, en primera medida está esta idea que muchas veces usamos en el campo de la educación, que es el llamado efecto Pigmalión, que es esta idea de la profecía autocumplida. Si nosotros, como dijimos, estamos tan subjetivados a través de la mirada de los otros, la mirada de los otros nos condiciona nuestra misma manera de autopercibirnos, ¿no?
hasta qué punto, ¿no? En esta irrecusable interdependencia que tenemos, la mirada del otro va a condicionar a quien es educado o educada. Y cómo esa expectativa va a reflejarse en la propia percepción y la propia valoración que cada uno tiene sobre sí. De esto hay innumerables ejemplos en uno y otro sentido, ¿no? Quiero decir, un discurso que se planta desde el optimismo, desde la valoración, la potencialidad del otro, que se lo hace sentir a través de las actitudes, de las palabras, de los gestos, va a derivar en un sujeto, un estudiante, un alumno, una alumna que se sienta con las posibilidades de aprender. Por el contrario, cuando hay de parte del otro un mensaje de ineptitud a quien le está enseñando, bueno, las cosas se complican bastante. Y por otro lado, esta historia de Pigmalión, de este escultor obsesionado por su estatua y su deseo de que cobre vida y sea libre para elegirlo, permite vislumbrar una pretensión media paradójica, ¿no? Porque lo que quiere Pigmalión, que sea libre, pero a la vez que elija exactamente lo que él quiere que sea y lo que él quiere que elija. Es una paradójica libertad, ¿no? Que incita a una contradicción que es del orden de lo irresoluble, ¿no es cierto? En la misma pretensión está la contradicción y el problema. Pinocho, sin duda, es otra de las narraciones que va a tomar Méliès y que a lo largo de sus historias famosas en su época, al punto de que luego de la Biblia y el Quijote era el texto, las narraciones que más difusión tenían. Y con Pinocho lo que nos permite es ver ese dilema crucial que se plantea de educar al otro o a la otra, de intentar hacerlo, de fabricarlo y de advertir a la vez cómo resiste, a pesar de ser en el caso de Pinocho tallado del tronco de una madera, de un árbol, ¿no? A pesar de esta pretensión de que lo voy a tallar a mi imagen y mi semejanza y como yo quiera hacerlo, y con la intencionalidad y el propósito de que responda a todas mis expectativas, igual esa madera se va a resistir, se va a rebelar y va a hacer también su propio camino. Por último, en esta suerte de distintas historias que a lo largo de la historia nos permiten pensar lo pedagógico, este encuentro con el otro para educarlo, aparece sintéticamente planteado la vieja historia del golem, un personaje, un ser de la vieja tradición judía, de la tradición cabalística, que es un ser que es nacido del barro y que también termina revelándose hasta convertirse en un monstruo temible al que es preciso matar o eliminar. Igual que con Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein que primero de distintos órganos de cadáveres termina siendo un ser vivo y se les termina escapando de las manos y generando un sinfín de problemas. Lo que parece subyacer en estos ejemplos es como una suerte de inconsciente colectivo, ¿no? Una obsesión que termina siendo una encerrona en esto de educarlo para que sea libre, pero a la vez condicionar su libertad a lo que uno quiere. Y plantea Méliès textualmente una pregunta, ¿no? ¿Se puede renunciar a hacer al otro sin con ello renunciar a educarlo? Y señala, y esto creemos que es quizás el núcleo central que nos invita a pensar, que necesita comprender hasta qué punto el proyecto de hacer al otro no podría explicar
mejor, la violencia que se apodera ineluctablemente de quienes confunden la educación con la omnipotencia, no soportan que el otro se les escape y quieren dominar por completo su fabricación. Donde Méliès realiza una distinción que a mí me parece fundamental, que es la distinción entre la poiesis y la praxis. Esta es una distinción conceptual que viene desde Aristóteles, cuando Aristóteles divide la vida práctica, la vida plenamente humana, distingue lo que es la poiesis de la praxis. Y lo que dice Méliès es que el doctor Frankenstein no es un educador, porque efectivamente trata a la criatura como una cosa, no como un ser. Y en ese sentido es que es preciso distinguir a la poiesis de la praxis. La poiesis es la tecné, es la técnica, es la acción instrumental que a través de ciertos medios elabora un producto determinado y previamente establecido, modelado. La praxis, en cambio, es la acción humana y la acción entre los seres humanos, la acción política y ética por excelencia, que no tiene por fin producir algo, sino actuar en un contexto de humanidad. Yo creo que si nosotros queremos entender de qué estamos hablando cuando estamos de educar a un otro, tenemos que tener claro esta distinción, sobre todo en estos tiempos en donde pareciera que la técnica, la instrumentalización, la protocolización de todo pareciera invadir también no solo el campo de la tecnología y de otros oficios, sino también de la educación. Lo que plantea Méliès, siguiendo otro autor, es que las características, dice, de una perspectiva tecnocrática de pensar la poiesis son, en principio, que la técnica puede resolver el postulado, el fundamento de que la técnica puede resolver todos los problemas y que puede abarcar todos los problemas. Por otro lado, un segundo postulado que señala que un control total de nuestra acción y de la eliminación de cualquier imprevisto puede ser establecido dentro de una mirada tecnocrática. Es decir, yo puedo a través de la poiesis tenerlo todo medido, controlado, previamente planificado, con un método que es unívoco e inequívoco, y que no me va a generar ningún tipo de obstáculo, como si me subiera a las vías de un tren y derechito llego al fin o al objetivo que yo quiero lograr, que es un determinado producto. Esto ya, si lo pensamos en términos educativos, es bien discutible. El postulado, como tercero, el postulado de la reducción de lo real a lo que es científicamente detectable y mensurable, ¿no? Acá otra vez podemos pensar que en términos de poiesis puede ser muy efectivo, pero en términos de la acción humana y de la educación en particular, hay mucho más de lo detectable, lo observable y lo mensurable. Otro postulado, el cuarto postulado, podemos decir que es el postulado de que las opciones técnicas se imponen por razones puramente técnicas y no son discutibles, no pueden ser puestas en discusión. Por ejemplo, proponer que una determinada plataforma tecnológica actual, novedosa, va a solucionar todos los problemas pedagógicos. Es una suerte de reduccionismo, de pensar que todas las esferas del conocimiento del humano pueden reducirse a la esfera, a la dimensión técnica, ¿no? Y un quinto postulado, que es el postulado de que la eficacia técnica es el valor supremo. Acá es donde debemos, y Morió propone, pararnos, instalarnos fuertemente en el concepto de praxis y dejar de lado esta suerte de devoción por la mirada tecnológica, que puede, como dije antes, puede ser muy
eficiencia y aconsejable en muchas esferas que tienen que ver con la elaboración de un producto, de una cosa, pero no alcanza a abarcar de ninguna manera la complejidad que tiene todas las acciones que tienen que ver con el hombre, con el ser humano, para decirlo más abarcativamente. Y después de este análisis casi antropológico, y este recurrir a la historia, a la literatura, Méliès, en su faz más propositiva, establece como título "A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía". Saben que la revolución copernicana es una metáfora de Copérnico con su teoría heliocéntrica, que vino a dar vuelta esta historia de que se pensaba de que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor de él. Bueno, un poco lo que busca es establecer una serie de principios o de conceptos que pueden devenir en un cambio sustancial en la manera de pensar la pedagogía. Y esto no quiere decir que se abstenga de esta especie de movimiento revolucionario, no tenga en cuenta la historia. De hecho, Méliès es un gran historiador y un gran conocedor de la pedagogía del siglo XX y de los grandes referentes y sintió gran admiración con muchos de ellos. Lo que plantea en este punto Méliès es que ya desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, con la conformación de los sistemas educativos modernos, ¿no?, de los estados nacionales y estos sistemas educativos laicos, sobre todo en Francia, se habla ya en esa época, a fines del siglo XIX, como les dije, de poner al alumno en el centro de la escena. En 1892, dice Méliès, Jarapey, uno de los representantes, grandes pedagogos, creador del Instituto Jacques Rousseau, hablaba de la necesidad de una verdadera revolución copernicana en pedagogía. Todo por lo que ven viene de lejos. Y exhortaba a los hacedores de programas a entender que las lecciones están hechas para los alumnos y no los alumnos para las lecciones. Mirada similar también a la que proponía justamente Rousseau en su Emilio, cuando criticaba que se solía entender a la educación como una forma de domesticar, de adiestrar. Esto, señala Méliès, no implica desentenderse del proceso de aprendizaje. La no poca astucia, dice Méliès, de Rousseau, consiste pues en organizar la pedagogía en torno al interés del niño, pero de tal modo que este último, gracias a escenificaciones sabiamente montadas, vea una convergencia entre lo que le interesa y lo que va en su interés. Rousseau va a decir, les voy a solicitar, les voy a pedir a los maestros una tarea bien difícil, que es hacerlo todo y no hacer nada. Esta idea de generar las condiciones para que se produzca el aprendizaje, ¿sí? Salir de esta suerte de extremos en el cual pareciera que la educación es o bien fabricación absoluta o bien abandono o abstención. Que lo haga todo el niño, pero montando el escenario para que se puedan dar los aprendizajes. No se trata entonces de pensar la educación solamente en términos de Dussel. La palabra educación tiene una doble acepción que le da cierta ambigüedad bien enriquecedora. Por un lado, Dussel, que tiene que ver con una idea de desarrollo casi natural, casi espontáneo y autónomo, que la tarea del docente sería acompañar ese desarrollo interno del alumno y de la alumna.
sino también está también el educare, el lado del educere, que es más del orden del interno, de lo de adentro hacia afuera, de un proceso que va de adentro hacia afuera. Está también el educare, que implica este proceso de afuera hacia adentro, este trabajo que debe hacer el educador o la educadora de generar las condiciones que monte los andamiajes necesarios que guíen y vayan elaborando, insertando a ese niño y a esa niña en el mundo. De otra manera, dice Méliès, algo que ha trabajado mucho, queda a merced de sus caprichos o de manipulaciones pedagógicas, ratificando toda forma de desigualdad. Es preciso decir, sobre todo en estos tiempos, que muchas veces esta idea de responder a los intereses de los niños y las niñas no es otra cosa que dejarlo a merced de los imperativos que el mundo mercantil se monta con gran habilidad y con un gran criterio pedagógico. Lo digo acá en términos negativos, ¿no es cierto? Dice Méliès, esto no implica desde el otro extremo entender la educación como fabricación. Lo que pregunta Méliès es, ¿hay que volver entonces al proyecto que desde Pigmalión hasta Frankenstein, desde el Golem hasta Pinocho, se propone hacer del niño un objeto de fabricación, un simple resultado de experiencias fisiológicas, psicológicas y sociales? Y contesta, por supuesto que no. Subyace aquí una aspiración siniestra detrás de esto, hacer vida con la muerte, fabricar un sujeto acumulando elementos y esperando que mágicamente una chispa de vida venga a ligar y a dar animación a ese cúmulo. Creo que esto no implica renunciar a la posibilidad y a la necesidad de transmitir la acumulación de saberes que el hombre ha ido desarrollando, pero a la vez hace una crítica de una especie de fosilización de esos saberes. Y dice, y haciendo también una metáfora de Frankenstein, dice, las disciplinas escolares se han convertido en el curso del tiempo, sin ni siquiera darse cuenta, en fragmentos de cadáveres exhumados de panteones y diosarios. Recuerden cómo ha ido la historia de Frankenstein, cómo va a los cementerios a través de los distintos pedazos de cadáveres, ir logrando unirlo hasta ser el monstruo, la criatura, ¿no? Ya no habita en ellas lo que podría de veras darles vida, el interrogante fundacional que permitiría a seres que entran en el mundo a hacerse las propias, apropiarse de esos saberes y acrecentarlos. Aquí se ha perdido esta idea de rastrear qué han querido responder los hombres al elaborar esos conocimientos. Como que se vacía esos saberes del contenido, ¿no? De lo que motivó su producción. ¿Qué pregunta, qué inquietud, qué problemas le preocupaban hasta el punto de dedicar tanta energía y esperanza al conocimiento de las cosas? Porque lo que propone Méliès es lo que él considera una verdadera revolución copernicana, lo que implica escapar, por un lado, de este policentrismo, ¿no? Esta idea del niño rey, de dejarlo que se haga solo de alguna manera, que es una suerte de ingenuidad radical, como así también de todo intento de fabricación. Se trata, por el contrario, y en esto otra vez, pensar no en términos de polos extremos, la fabricación o la abstención, pensar en términos de líneas de fuerza, pensar en la construcción de un ser por sí mismo a través de la verticalidad radical de los interrogantes que plantea la cultura en su forma más elevada. Ni la abstención ni la fabricación parecen ser el camino. El yo soy todo para vos de la fabricación, o el ya no puedo hacer nada por ti de la abstención. Esas dos opciones nos colocan de alguna manera en una encerrona a la cual Méliès nos invita a escapar, a huir. Dice Méliès, esa es la finalidad de la empresa educativa.
que aquel que llega al mundo sea acompañado y entre en conocimiento con ese mundo, que sea introducido en ese conocimiento por quienes le han precedido, que sea introducido pero no moldeado, ayudado pero no fabricado. El centro debe ubicarse en esa relación del sujeto con el mundo. Colaborar en la tarea de constituir al sujeto en el mundo, heredero de un pasado que se le brinda también a la vez invitándolo a cambiarlo. Un pasado que debe legarse con la suficiente generosidad para propiciar su renovación. Él llama Revolución Copernicana, él traza una serie de pensamientos, de conceptos, de caminos a tener en cuenta en esta suerte de apuesta pedagógica. Y a cada una de ellas le pone un título. La primera dice, nos ha nacido un niño, o por qué la paternidad no es una casualidad. Y aparece otra vez esta idea de Hannah Arendt del nacimiento, ¿no? Esta idea de la novedad adviniendo al mundo, y la importancia que tiene eso para la renovación y para a la vez para esta reproducción de este mundo que debe ser renovado. Y eso nuevo no puede, dice, ni debe ser una prolongación de las generaciones anteriores. A la vez, el adulto tiene una responsabilidad indelegable hacia ese nacimiento, que no debe convertirse en una situación de dominio, sino que debe ser entendida como un don que debe darse y que debe ayudar al crecimiento de quien llega, sin la sujeción que asfixia, ni la indiferencia que deja inerme e indefenso. En suma, dice, y lo leo textual, la primera exigencia de la revolución copernicana en la pedagogía consiste en renunciar a convertir la relación de filiación en una relación de causalidad o de posesión. No se trata, entonces, de fabricar un ser que satisfaga nuestro gusto por el poder o por nuestro narcisismo, sino de acoger a aquel que llega como un sujeto que está inscripto en una historia, pero que al mismo tiempo representa la promesa de una superación radical de esta historia. Es un problema cuando las sociedades no dan lugar, no acogen, no permiten y no sirven por un lado, de transmisores de lo que deben legar, pero a la vez dando esta posibilidad de echar vuelo, ¿no? De levantar alas, de hacer algo del orden de lo diferente. Como segundo aspecto, que tiene por título Un ser se nos resiste, o de la necesidad de distinguir entre la fabricación de un objeto y la formación de una persona, que indudablemente tiene que ver con esta distinción que quisiéramos antes entre la poiesis y la praxis. La metáfora de Pinocho, en este caso, es muy ilustrativa para comprender este punto. Pinocho es fabricado, como dijéramos, y tallado de una madera, y se podría suponer que podría, al darle vida, moldear su conducta de la misma manera que se trabajó con la madera. Pero la historia no es esa. Pinocho desobedece a Geppetto, obedece a sus impulsos, a sus deseos, y el asunto no se le pone nada fácil al adulto, que ve con angustia que esto no es tan sencillo. Esta pretensión que muchas veces tenemos los maestros y las maestras de pensar que va a haber una aceptación directa a cada uno de nuestros intentos de enseñanza, ¿no? Esa pretensión de que el niño o la niña haga lo que se le indica siempre y cada vez, esa ilusión de controlarlo todo, se desvanece a poco uno o una se encuentra con los niños y las niñas reales y concretos. En resumen, y a riesgo de caer en una paradoja, hay que admitir que lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se esconde o se rebele. Nosotros podemos tener ciertas expectativas cuando hacemos algo del orden de lo técnico, de
cuando queremos construir un producto que es una cosa, que podemos predecir cuáles van a ser sus respuestas. Esto en el ámbito de la praxis, en el ámbito del acto educativo, de ninguna manera es así. Incluso puede pasar que se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos justamente que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se está construyendo. En suma, la segunda exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste, dice Méliès, en reconocer a aquel que llega como una persona que no puedo moldear a mi gusto. Es inevitable y saludable a la vez que alguien se resista a aquel que le quiere fabricar. Es ineluctable que la obstinación del educador en someterle a su poder suscite fenómenos de rechazo que solo pueden llegar a la exclusión o bien al enfrentamiento. Educar es negarse a entrar en esa lógica. La tercera exigencia de lo que Méliès llama la revolución copernicana en pedagogía tiene que ver con entender esta distancia que existe entre lo que es el proceso de aprendizaje y el de enseñanza. Muchas veces se hablaba de proceso de enseñanza-aprendizaje como si fuera un pasaje armónico, lineal, sin ningún tipo de obstáculo. Y lo que hay que comprender es que este proceso no es tan fluido, no deja de haber inconvenientes, resistencias, obstáculos. Ante esta dificultad puede pasar y suele pasar que estas resistencias, estos obstáculos, lleguen muchas veces a discriminar, a culpabilizar al otro por no aprender, a desresponsabilizarse también del acto, o en su defecto, peor aún, al enfrentamiento, llegar a un estado de enfrentamiento. Ninguna de estas dos estrategias parece la más adecuada, ¿no es cierto? Lo que dice Méliès, y esto es textual, en suma dice, la tercera exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en aceptar que la transmisión de saberes y conocimientos no se realiza nunca de modo mecánico y no puede concebirse en forma de una duplicación de idénticos, como la que va implícita en muchas formas de enseñanza. Supone una reconstrucción por parte del sujeto de saberes, conocimientos que ha de inscribirse en su proyecto y de los que ha de percibir en qué contribuyen a su desarrollo. Acá hay que entender entonces salir de esta omnipotencia, salir de esta idea de acto educativo como acto mecánico, ¿no es cierto? Otra de las exigencias, la cuarta, que tiene por título "Solo el sujeto puede decidir aprender", o la admisión del no aprender del educador, dice, quiere señalar que suele ocurrir que al advertir que esa ingenua presunción, ¿no?, de que el proceso es mucho más complejo de lo que estaba primero concebido, que no es una transmisión de tipo mecánica, muchas veces aparece el abandono o el despecho. La lógica más común suele ser, ante la dificultad, culpabilizar, abandonar el compromiso. Este abismo, ¿no?, muchas veces que existe entre la fabricación por un lado o desde el otro extremo el abandono o la abstención. Se hace necesario, dice Méliès, admitir de una vez por todas que nadie puede tomar por otro la decisión de aprender. Debemos renunciar pues al puesto del otro, ocupar ese puesto del otro. Debemos admitir que el aprendizaje deriva de una decisión que solo el otro puede tomar y que por cuanto es realmente una decisión es totalmente imprevisible en algún punto, porque aprender, dice Méliès, es difícil y uno debe entender y debe aceptar que hay un límite que tiene que ver con un otro que no soy yo y que va
a establecer ciertas condiciones que no necesariamente van a ser las mismas que plantee una. Y esto implica un baño de humildad y escapar de todo rasgo de omnipotencia. Pasa muchas veces que a través de las miradas, de los mensajes, de los gestos, aunque sean los más ínfimos y triviales, muchas veces se plantea y se organiza la pedagogía con esta idea de mandar el mensaje de decir esto es lo que eres, esto es lo que debes hacer. Y se hace imprescindible entender que aprender es justamente burlar todos estos pronósticos que a manera de profecías se plantean, es establecer, salirse de las predicciones de todos aquellos que supuestamente por nuestro bien nos dicen cuál debe ser el modo de ser. Aprender siempre es atreverse a subvertir nuestro verdadero modo de ser. Es un acto de alguna manera de rebeldía contra los fatalismos, contra las posiciones estancas y contra todo tipo de aprisionamiento. Aprender de alguna manera es la afirmación de una libertad que permite a un ser desbordarse a sí mismo, ampliar sus posibilidades. Aprender en el fondo es hacerse obra de uno mismo. El sentido es que resulta imprescindible aceptar ese no poder, salir de ese estado de omnipotencia, que termina sumiéndonos en una gran frustración, porque después las cosas suceden diferentes. Pero a la vez no renunciar al intento, no renunciar a generar las condiciones, intentar una y otra vez. Buscar los caminos, buscar las maneras, buscar las estrategias, que no siempre son las mismas. Y en suma, dice Marie, y otra vez textual, la cuarta exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en constatar, sin amarguras ni quejas, que nadie puede ponerse en el lugar del otro y que todo aprendizaje supone una decisión personal irreductible del que aprende. Esa decisión es precisamente aquello por lo cual alguien supera lo que le viene dado y subvierte todas las previsiones y definiciones en las que el entorno y el mismo tienen tan a menudo tendencia a encerrarle, ¿no? Esta necesidad de que el educador genere las condiciones, plantee un lugar donde el niño, el educando pueda desarrollarse, pueda afirmarse a sí mismo y pueda generar su aprendizaje como un proceso absolutamente personal. Esta exigencia tiene que ver con esto que venimos hablando, que si renunciamos a entender la educación como fabricación, como primera premisa, y a la vez comprender que hay algo irreductible frente al otro que aprende, podemos definir la educación, el acto pedagógico como un movimiento, como un acompañar, como un acto siempre en movimiento, siempre en proceso, nunca acabado, que consiste en hacer sitio, en cobijar, en dar lugar al que llega y ofrecerle los medios para que pueda habitarlo, ese lugar que le estamos propiciando. El maestro así debe alejarse de lo que podemos llamar el darwinismo social, es decir, resistir a un cierto determinismo que lo único que hace es paralizar, congelar, resistir así al individualismo extremo, a la competitividad encarnizada. Nadie puede tratar de hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo. Si no tiene ciertas garantías, este lugar que nosotros logramos construir, ese espacio de seguridad, que le permite al estudiante o la estudiante sentirse cobijado, sentirse protegido, sentirse que puede equivocarse, que puede errar, que no va a caer en el ridículo por eso, que puede reempezar y reparar si hay alguna dificultad o algún error. Un espacio, queremos decir, de seguridad, que quiere decir que es un espacio en donde se suspende la presión de la evaluación permanente, de la evaluación sancionatoria, ¿no? En el que se desactiva al juego de las expectativas recíprocas, ¿no?
Esto queda como desactivado. Esto implica, por otro lado, también no someterse a lo que Méliès llama el niño rey. Ofrecer un lugar, alojarlo, eh, para que él o ella puedan hacer ese mundo, esa novedad, y que le permite también escapar de este par infernal, fabricación o abandono. Ambas son trampas, son las caras de una misma moneda. Proveer un espacio de seguridad que invite al vuelo es parte de ese secreto del pedagogo. No hay peor alternativa que condenar al otro a hacer lo mismo, ¿sí? Hacer lo mismo que uno, hacer lo mismo que uno ha preestablecido como lugar inequívoco, o desde el otro lugar soltarle todas las amarras, todos los andamiajes, todas las plataformas o puentes que uno puede tejer y lanzarlo al mar sin brújulas. Otro punto muy importante es el de brindarle también en cada proceso de enseñanza la información sobre los sentidos que tiene aquel proceso que estamos tratando de invitar a que se interne, a que se embarque. En suma, dice textualmente Méliès, la quinta exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en no confundir el no poder del educador en lo que hace a la decisión del aprender, que le corresponde al otro, y el poder que sí tiene el educador sobre las condiciones que posibilitan esa decisión. Nosotros tenemos que propiciar todas las condiciones para que ese aprendizaje pueda darse. Si bien la pedagogía no podrá jamás desencadenar mecánicamente un aprendizaje, es cosa suya el crear espacios de seguridad en los que el sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo. Es cosa suya también del docente, de la docente, el inscribir proposiciones de aprendizaje en problemas vivos que les den sentido, que tengan sentido y que se transmitan esos sentidos. La construcción del espacio de seguridad como marco posible y necesario para los aprendizajes y el trabajo sobre los sentidos como un poner a disposición de los que aprenden una energía capaz de movilizarlos hacia saberes, son las dos responsabilidades esenciales del pedagogo. Conjugando de este modo la horizontalidad y la verticalidad, hace obra de educación porque reempalma con los dos orígenes de la palabra educar, que ya hemos hablado, ¿no? Educare como apuntalar desde el afuera y educere como permitir que lo que el niño pueda aprender lo realice como un proceso del orden de lo interno. Otra de los requisitos tiene que ver, lo denomina como título hacia la conquista de la autonomía. Otra vez acá Méliès nos alerta sobre el peligro de caer en los extremos del par autonomía-heteronomía. Él dice que nadie es absolutamente autónomo. Uno puede ver en la actualidad como a veces se habla con tanta liviandad de la libertad como si fuera una condición absolutamente descontextualizada de otros elementos como la igualdad, por ejemplo, que hacen imprescindible para desarrollar procesos verdaderamente de autonomía. Lo que dice Méliès es que dependemos siempre de otros o de otras, y a la vez otros y otras dependen de nosotros. Somos seres, como dijimos, absolutamente sociales, ¿sí? Como una condición intrínseca de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Un ser absolutamente autónomo sería un ser asocial, un ser insoportable. Del otro lado, en el otro extremo, un ser absolutamente heterónomo es absolutamente vulnerable y dependiente y siempre está en peligro. Un ser absolutamente heterónomo es un ser absolutamente vulnerable, por otro lado. Tenemos que propiciar niveles de autonomía
pero a través de un proceso, a través de generando las condiciones. La autonomía se irá construyendo con los andamiajes, palabra muy interesante, muy importante, con los andamiajes necesarios que apuntalen y que serán siendo retirados oportunamente cuando sea posible. Allí quizás reside gran parte del arte de la enseñanza, la justa medida del apoyo, la justa medida del acompañamiento, que no termina siendo un corsé, ni en el otro extremo que desaparezca y se desinstale demasiado prematuramente. Mériès habla de proceso de autonomización, apuntalar y desapuntalar en el momento indicado y en la medida justa. En suma, dice Mériès, y leo textual, la sexta exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en inscribir en el seno de toda actividad educativa, y no como ocurre demasiado a menudo cuando llega a su término, la cuestión de la autonomía del sujeto. Esta idea de pensar como proceso. La autonomía, dice Mériès, se adquiere en el curso de toda la educación. Cada vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinvierte, lo transfiere en otra parte. Esta operación de apropiación y reutilización no es un suplemento del alma, un añadido, una enseñanza que se haría por lo demás de modo tradicionalmente transmisivo, sino que es aquello que debe presidir la organización misma de toda empresa educativa. Es, hablando con propiedad, aquello por la cual una transacción humana es educativa. Hacer comer y hacer salir, alimentar al otro al que de ese modo se le ofrecen medios para que se pueda desarrollar y acompañar al otro hacia aquello que no supera y también lo supera. El último requisito que plantea Mériès tiene que ver con ubicar a la pedagogía dentro del campo del conocimiento y entender cuál es su ubicación dentro de este campo. Y lo que va a plantear Mériès es que la pedagogía, a diferencia de lo que se puede llamar las ciencias más nobles, en sentido metafórico, ¿no? Que abreva en general en distintas ciencias, como las ciencias de la educación, por ejemplo, y suele utilizar métodos más cercanos a la investigación científica tradicional, al rango de cientificidad más ortodoxo. La pedagogía, en cambio, se mueve en el campo de la mundanidad, ¿no? En el campo de los bajos fondos, diría Foucault. Y en ese sentido no puede establecer leyes universales o trascendentes, sino que tiene siempre algo de incierto, de imprevisible. Por eso hablamos del campo de la praxis, ¿no? Porque siempre hay que estar reflexionando y deliberando, porque las situaciones siempre son contingentes y singulares. La praxis educativa siempre es más esquiva, no puede aspirar a una certidumbre científica, porque trabaja, como dijimos, sobre lo singular y no sobre lo universal, porque busca comprender con profundidad cada situación y debe entonces, por lo tanto, renunciar a las leyes universales, porque siempre la pedagogía, como campo histórico, como campo ético, como campo político, debe estar sometido y estar abierto al debate y a internarse en el barro de lo concreto. Es decir, y leo textual, la séptima exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en asumir la insostenible ligereza de la pedagogía, dado que en ella el hombre, la mujer, admite su no poder sobre el otro, dado que todo encuentro educativo es irreductiblemente singular, dado que el pedagogo no actúa más que sobre las condiciones que permiten a aquel al que educa actuar por sí mismo, no puede, a menos de entrar en contradicción con aquello en que se basa su acción, construir un sistema que le permite circunscribir su actividad dentro de un campo teórico de certidumbres científicas. No puede hacer eso. Hay más, dice. La noción misma de doctrina pedagógica no puede ser sino una aproximación consciente a su fragilidad y al carácter precario de sus afirmaciones. Los más grandes pedagogos, Pestalozzi, Freinet, Makarenko, Korsak, Tolstoy, entre otros, no han dicho otra cosa.
y muy a menudo han confesado el desfase irreductible entre las formalizaciones necesarias para comunicar su pensamiento y su pensamiento en actos encarados a situaciones educativas concretas. Esto tiene que ver, esta falta de certidumbre a la cual hay que aceptar, tiene que ver con esto que hablamos de la poiesis y la praxis, ¿no? La praxis siempre está trabajando sobre las contingencias, sobre lo singular, sobre los casos concretos, que nunca se dejan atrapar en una suerte de certidumbre absoluta o ley científica. Indudablemente esta falta de certidumbre, desde estas visiones totalizantes y totalizadoras y cerradas, genera incertidumbre al educador. Y a veces no es fácil soportar eso. Dice Mériès, hay como cierta fascinación por la simetría, por la organización, por la racionalidad absoluta, la eficacia en la distribución de tareas. Hay una satisfacción suprema del espíritu que disfruta del equilibrio y se proyectan las piedras y los planos de los geómetras. Es el triunfo absoluto de la geometría, dice Mériès, que se impone a los hombres, olvidando que estos son piedras vivas, y alienta la esperanza secreta de verlos encajados en la disposición perfecta de lo planeado, de las proyecciones del espíritu. Es esta perspectiva del panóptico, ¿no? Del panoptismo, que tiene que ver con lo que ha estudiado Foucault, de la arquitectura de la cárcel, esta omnipotencia de querer y pretender tener una visión perfecta y directa de todo, y lo que convierte en un sistema de control social y de educación al mismo tiempo, y se confunde con una cosa bastante siniestra en algún punto. Cabe advertir entonces, dentro del campo pedagógico, que esta racionalidad perfecta, al igual que el otro extremo, la absoluta irracionalidad, es peligrosa. Se olvida, dice Mériès, del ser humano, que en ámbitos extremos se produce la abolición del rastro del hombre en un universo saturado de sentido en el que todo está definitivamente en su lugar. Con el título La pedagogía contra Frankenstein, o las paradojas de una acción sin objeto, hacer para que el otro haga, Mériès nos trae una famosa frase que a él le gusta mucho, que es una frase de Rousseau, que dice hacerlo todo sin hacer nada, que pareciera ser una suerte de contradicción, y sin embargo permite abordar el acto pedagógico en toda su complejidad. Lo que intenta acá resaltar Mériès con esto es esta función que hablábamos antes, de generar un espacio, un clima, condiciones, apuntalamientos, andamiajes, de manera que el niño se vea estimulado desde lo sensorial y desde lo intelectual. La libertad del niño, de la niña, se ve guiado, educare, a través de una situación controlada y elaborada. Aquí el sin hacer nada que plantea Rousseau no implica de ninguna manera la abstención pedagógica. Aquí queda abierta esta enmarañada situación que vive de manera aguda, se vive en estos tiempos, en esta suerte de abstención. Uno no hace otra cosa que permitir que la pulsión determine la conducta del niño. Una pulsión que está absolutamente determinada, dice Mériès, por un capitalismo voraz. Hace no mucho tiempo, él estuvo en la Argentina, brindó un seminario, una conferencia, en el que habló mucho de esto que está sucediendo en estos tiempos, y permítanme que lo transcriba tal cual él lo dice. Él dice: es necesario salir del fantasma de la todopotencia. Este fantasma de la todopotencia que proviene de los medios, de la publicidad, que suelen entretener al niño. Cada vez, dice Mériès, que el niño entiende que debe escuchar a su capricho, está haciendo funcionar la máquina comercial. En vez de ayudarlo a asumir sobre sí su deseo, su pulsión, cuando lo ayudamos a satisfacer su deseo, lo encerramos en el infantilismo, activando el capitalismo pulsional.
¿Qué es el capitalismo pulsional? Para medir el capitalismo pulsional es aquel que incentivará el infantilismo en el niño a fin de cultivar en él el ser caprichoso, que hará de él un consumidor dócil. Este ser caprichoso que es el que querrá saber sin aprender. Este ser caprichoso que buscará satisfacerse con eslogan demagógicos y no buscará comprender lo que está pasando. Este ser caprichoso que entrará en actitudes ligadas a la violencia, ya que nunca, en definitiva, encontrará la satisfacción a su capricho. ¿Sí? Esta idea del sujeto consumista tiene este mandato de nunca quedar satisfecho, esa pulsión, ese deseo, nunca queda satisfecho y lo lleva a querer siempre más. Luego en un título que dice hacer con o sobre la toma en consideración del sujeto concreto en la pedagogía diferenciada, habla de esta necesidad de la individualización pedagógica, de la educación, de la pedagogía diferenciada. Muchas veces, más allá de las buenas intenciones y esta amorosa preparación para que el alumno pueda dar lo mejor de sí, aún se resiste a hacerlo, se niega a comprometerse. Y no hay allí un lo hago por tu bien que puede surgir como mensaje que pueda servir. Lo que va a hacer es acentuar la resistencia, la intransigencia. Y entonces puede pasar que aparezcan ciertas preguntas, donde uno se pregunta como educador, ¿dónde está la incomprensión? ¿Qué es lo que lo bloquea? ¿Hay mala voluntad de su parte? ¿Me he explicado mal? ¿Mi dispositivo está mal instrumentado? ¿O es que ese alumno no está al nivel del conjunto de la clase? Entonces ahí se convierte una tentación de darse por vencido, de abstenerse, de decir yo no puedo hacer nada con esto, de excluir simbólica o realmente al alumno de la clase, de amenazarlo con un castigo o a menudo más eficazmente de retirarle nuestro afecto. Queda claro, por supuesto, que no sirve pensar en términos homogéneos o entonces o de supuestos modelos de normalización, modelos estándar, modelos unívocos. Sabemos, cuanto más nos internamos en el acto educativo, más lo sabemos, que no hay dos alumnos que aprendan del mismo modo. Esto es lo que ha motivado a muchos pedagogos como Claparey a hablar de escuela medida, o de Bourget cuando habla de individualizar la enseñanza. Se trata entonces de, además de democratizar el acceso a la escuela, de generar la masiva ingreso de todos a la escuela, también la posibilidad de que todos aprendan, todos y todas aprendan, a través de la gestión de acciones que permiten dar cuenta de esta heterogeneidad en las clases. Esto obliga a no limitarse a una estrategia única, lo que terminaría ocasionando el fracaso de una gran parte de la clase, no trabajar con un núcleo homogéneo y dejar a los otros afuera, lo que haría que solo una minoría accediera a los aprendizajes. Porque en efecto, de esta manera solo aquellos que por estar en situación más ventajosa resolverían los problemas o los desafíos que se plantean. Resulta innecesario, resulta imperativo despegarse de esta suerte de idea monolítica, pedagógica, de esta suerte de darwinismo educativo que haría que solo los más dotados pudieran acceder a los aprendizajes, cuando se plantea esto del método único, de que solo hay un método, solo hay un único medio de acceso al saber. La pedagogía diferenciada tiene que ver con lo que muchas veces hablamos acerca de la inclusión en estos tiempos, ¿no? Sobre la idea de allí donde hay obstáculos, allí donde hay barreras, se deben brindar los apoyos necesarios. Dice Merier al respecto, cada vez que aparece una resistencia a la transmisión, es necesario recurrir a la memoria pedagógica para modificar el contexto
y establecer otros ejemplos, otras modalidades, plantar de otro modo las actividades, cambiar de soporte o cambiar la organización misma de la clase. No obstante esto, es preciso entender que debe uno también renunciar a la pretensión de hallar la herramienta justa, la receta adecuada, que mágicamente se traduzca en un éxito asegurado. A veces hay que resignarse a que hay derrotas dignas, ¿no? Digo yo, hay empates prometedores, hay que seguir intentándolo, hay pequeños avances con ciertos alumnos y ciertas alumnas. Lo que no nos es permitido es renunciar al intento y a buscar nuevas maneras. Cuando algo no ha funcionado, no sirve volver a repetirlo igual, sino buscar otros caminos, otras estrategias. Y por otro lado, es necesario permitirse perder el control que nos provee esa clase monolítica. Muchas veces por priorizar el orden, cuando planteamos una tarea, el orden de la clase, muchas veces perdemos la riqueza del contenido que queremos propiciar. Por supuesto que una pedagogía diferenciada que plantea múltiples escenarios en una clase muchas veces puede asustar e intranquilizar porque sentimos que perdemos el orden, el control de la clase. Pero eso hace también a ir buscando crecientes niveles de autonomía en los estudiantes y en las estudiantes. La pedagogía diferenciada, dice Méliès, es lo más alejado del diagnóstico y la receta. Muchas veces el diagnóstico termina siendo no permitiendo llegar más allá, ¿no es cierto? Como que congela, determina de una manera establecida y no permite otros desarrollos, otras potencias, como si fuera una suerte de un encasillamiento, un futuro preasignado. Hay que alejarse muy bien de ese tipo de diagnósticos. La pedagogía diferenciada está en las antípodas de las miradas tecnocráticas, de la poiesis. Por el contrario, es la aventura de lo posible, el descubrimiento de nuevas vías de exploración, el rebote permanente de una capacidad ya adquirida hacia una nueva competencia y de esa competencia hacia otras capacidades. Se facilita que el alumno y la alumna adquieran nuevos saberes con el apoyo de estrategias de aprendizaje ya estabilizadas y se da la posibilidad de adquirir, por otro lado, nuevas estrategias apoyándose en esos saberes y tratando de enfatizar lo que sería para mí un concepto central para entender dos, diríamos. Una es entender esto de la diferenciación entre la poiesis y la praxis y instalar claramente el acto pedagógico dentro del terreno de la praxis como actividad ético-política de trabajar la singularidad, la contingencia, la reflexión permanente sobre la búsqueda de los mejores medios para lograr los fines propuestos. Y por otro, tratando de establecer la manera de metáfora, voy a intentar, así como Méliès ha traído a Frankenstein, a Pinocho, a Pigmalión, yo traigo a Ulises en la Odisea. Cuenta la historia de Ulises. En un momento llega a un estrecho canal que es absolutamente peligroso porque en ambas márgenes de ese canal hay un monstruo en cada uno de esos márgenes que pasar cerca de esa orilla, digamos, le causaría la muerte a la tripulación que comanda a Ulises. Y entonces él tiene que tomar la decisión de cuál es la mejor manera de pasar, porque el canal es más que estrecho. De alguna manera nosotros, en términos pedagógicos, y Méliès lo plantea, estamos siempre teniendo que tener mucho cuidado de dos monstruos, de dos lugares comunes que suelen aparecer, igualmente los dos mortales, digamos,
que son, por un lado, esta idea de la educación como fabricación, hacer al otro como una réplica, lo que congela la historia también, y por otro lado, muchas veces el abandono, la abstención, el yo no puedo hacer nada, el dejarlo en una autonomía absoluta, lo que, como dijimos, es una situación que hace que el niño y la niña quedan librados a este capitalismo pulsional que es tan peligroso en los tiempos que nos tocan.